En Medellín, durante los años más violentos del narcotráfico, emergieron figuras que parecían sacadas de una pesadilla. Entre ellas se encontraba Rubén Darío Londoño, conocido como La Yuca, un sicario que alcanzó notoriedad por su ferocidad y porque, a diferencia de muchos, se atrevió a desafiar la sombra de Pablo Escobar. Su historia no comenzó en lujos ni en poder, sino en la crudeza de los barrios, donde la violencia era pan de cada día y la única promesa de ascenso social parecía estar manchada de sangre. La Yuca creció en medio de carencias y pronto encontró en la calle un código de supervivencia. Allí aprendió a manejar armas, a ganarse respeto a punta de miedo y a sobrevivir en un mundo donde la vida podía valer menos que una bala. Lo que lo distinguió de otros jóvenes fue su osadía. No temía enfrentarse a enemigos más poderosos, ni romper reglas no escritas de la AMPA. Con el tiempo fue perfilando un método: moverse en grupos pequeños, no repetir la misma ruta, no dormir 2 noches seguidas en el mismo sitio y desconfiar incluso de los amigos de infancia. La calle le enseñó que el rumor mata tan rápido como una bala y que la lealtad en la Medellín de esa época era una moneda que se gastaba con rapidez. En ese ecosistema, La Yuca comenzó como escolta de tipos con más nombre, luego como cobrador de deudas, más tarde como sicario a sueldo. Cada escalón se pagaba con silencio, astucia y sangre. Sus primeras apariciones en los partes policiales no lo nombraban. Se hablaba de un muchacho flaco que iba en moto y no fallaba un tiro, de un rostro que siempre estaba detrás de un casco, de una voz que no elevaba el tono y de un paso que no dejaba huellas. Ese anonimato era parte de su fortaleza. Dejó que corrieran las leyendas, que otros presumieran en cantinas, que terceros se atribuyeran homicidios ajenos. Él prefería seguir vivo. La Medellín de aquellos años era un laberinto de vacunas, ajustes de cuentas y toques de queda no escritos. Había barrios donde el patrullaje policial era una rareza y calles donde las motos eran más temidas que los fusiles. En ese tablero, La Yuca ganó territorio a base de una mezcla singular de temeridad y cálculo. Podía arriesgar la vida por una salida audaz, pero también sabía esperar horas a que un objetivo cometiera un error. Esa combinación lo convirtió en un nombre que viajaba de boca en boca y en un problema para quienes creían tenerlo todo bajo control. A medida que su reputación crecía, también crecía su independencia. No quería padrinos ni patrocinadores, ni capos que lo usaran como peón fijo. Su ambición no era ser un general del crimen. Su ambición era no depender. Y fue ese deseo, mezcla de orgullo y supervivencia, el que lo empujó a lo impensable: no someterse a la voluntad del patrón que dictaba la ley en Medellín. Ahora cuéntanos, ¿habías escuchado hablar de La Yuca, el sicario que se atrevió a retar la sombra de Escobar? ¿Qué crees que lo llevó a forjarse un nombre en un mundo donde pocos sobrevivían? Déjalo en los comentarios, te estaré leyendo. Apoya este relato con un like y suscríbete para no perderte las próximas historias. Ahora sí, continuamos. El desafío al poder del patrón. En la Medellín controlada por Escobar, nadie se atrevía a desafiar su autoridad. Pero La Yuca lo hizo. Se enfrentó a estructuras del cártel de Medellín y se convirtió en un enemigo incómodo. Para Escobar, aquel muchacho insolente era un recordatorio de que ni siquiera su poder era absoluto. El solo hecho de que existiera un sicario dispuesto a no rendirle cuentas era visto como una provocación. El desafío no fue producto de un plan elaborado, sino de la misma temeridad que lo caracterizaba. En un mundo donde los pactos se sellaban con sangre, La Yuca prefirió apostar por su instinto antes que someterse. Esa actitud lo volvió un personaje temido en las comunas y un símbolo de que era posible, aunque fuera por un tiempo, sobrevivir fuera del control del patrón. Su desobediencia tomó varias formas. A veces fue negarse a pagar la vacuna a intermediarios del cártel en zonas donde sentía que el territorio era suyo. Otras fue aceptar encargos que tocaban intereses de socios de Escobar. En ocasiones, proteger a familiares o amigos de barrio perseguidos por células que obedecían al patrón. No eran gestos de altruismo, eran, sobre todo, señales de que no respondía a una sola bandera. Con el desafío llegaron las amenazas, primeros mensajes, luego llamadas, después correos que le dejaban en esquinas conocidas, un casquillo brillante, una foto con una cruz
un nombre subrayado. La Yuca respondió como siempre, cambiando ritmos. Dejó de frecuentar los mismos bares, se movió a casas de seguridad prestadas por leales, alteró sus rutinas, canceló citas a última hora. Sabía que la primera bala que no oyes es la que te mata. No faltaron los intentos de intermediación. Hubo quienes sugirieron reuniones discretas para arreglar el asunto. Algún pago atrasado, alguna tregua, algún acuerdo territorial. Pero la desconfianza lo podía todo. En su mundo, sentarse a negociar con quien te busca era aceptar que te tienen medido. Y la Yuca prefería seguir siendo un cuerpo en movimiento. Ese movimiento constante, esa negativa a volverse previsible, retrasó lo inevitable. Y al mismo tiempo, alimentó el mito de un hombre que no se arrodillaba. La ciudad, mientras tanto, tomaba nota. Escuchaba historias de fugas por callejones, de motos que desaparecían en la loma, de ráfagas que se callaban justo antes de la sirena. El desafío al patrón no era un alarde público, era una resistencia silenciosa que en los barrios se contaba a media voz. Ese murmullo, esa pequeña herejía, empezaba a producir réplicas. Jóvenes que, viéndolo, pensaban que también podían correrse un poco del guión escrito. Y ahí comenzó otra historia, la de la cadena de violencia que arrastraría a toda una generación. La cadena de violencia. La historia de la Yuca no puede entenderse sin mencionar a otros nombres que marcaron aquella época. El Chopo y el Palomo. Juntos formaron una cadena de violencia que parecía interminable. Cada ajuste de cuentas abría una herida en la ciudad, y cada muerte era vengada con otra. Medellín se convirtió en un tablero macabro donde la lealtad y la traición se confundían a diario. Los barrios eran mapas de alianzas cambiantes. Una esquina podía pertenecer a un grupo en la mañana y a otro por la tarde. Los teléfonos de disco sonaban con advertencias y los pasillos de hospitales se llenaban de heridos con historias que nadie quería contar. La Yuca, el Chopo y el Palomo se cruzaron tantas veces, directa o indirectamente, que sus nombres terminaron formando un triángulo de rencores que no dejaba espacio para la tregua. La economía del sicariato funcionaba como un mercado feroz. Se pagaba por información, por armas, por rutas de escape, por silencios. Quien dominaba la logística tenía ventaja. La Yuca lo entendió pronto y armó, con pocos, una red mínima pero eficaz. 2 motos de relevo, un conductor que sabía leer la ciudad y un campanero con vista de halcón. Una casa donde se guardaban armas limpias y ropa sin marcas. No eran grandes escuadras, eran órganos que funcionaban como relojes. En ese contexto, cada traición era una condena. Hubo amigos de infancia que terminaron delatando por miedo o por dinero. Hubo mujeres que fueron usadas como mensajeras sin saber que llevaban la sentencia de alguien en el bolso. Hubo policías comprados que cambiaban retenes de sitio para dejar un corredor abierto. La ciudad parecía moverse al ritmo de un metrónomo sin música. Ráfagas, silencios, lutos, más ráfagas. La prensa comenzaba a hablar de bandas invisibles y de ciclos de venganza, pero en las esquinas el lenguaje era otro. Ojo por ojo, piedra por piedra. El Chopo cayó y con él cayeron varios de los suyos. El Palomo respondió y el círculo creció como un remolino. En la mitad de ese torbellino, la Yuca conseguía seguir en pie, golpeado pero no vencido, moviéndose con esa mezcla de osadía y cautela que lo había salvado tantas veces. La fuerza pública lanzó operativos que a veces daban golpes certeros y otras veces solo dispersaban el humo. Hubo redadas sin capturas clave y capturas que, en cuestión de semanas, se convertían en libertades por falta de pruebas o testigos. El sistema saturado dejaba fisuras por donde los más listos se escabullían, y cada fisura era una prórroga para la violencia. En algún punto la cadena alcanzó un pico. Las noches se llenaron de sirenas, los barrios de velorios, y las familias aprendieron a vivir a oscuras, escuchando con la TV baja si la moto que pasaba se detenía o seguía. Fue entonces cuando empezó a circular con más fuerza el rumor que siempre acompaña a los que duran demasiado. Alguien lo va a entregar, y ese rumor en Medellín siempre era el prólogo final, el fin de la leyenda. Como toda figura construida en la violencia, el destino de la Yuca estaba marcado.
Su final llegó en un episodio que sacudió a la ciudad. Fue abatido tras una operación en la que convergieron intereses del cártel, enemigos del barrio y fuerzas del Estado. La muerte del sicario fue recibida con alivio por algunos, pero también con temor porque sabían que su caída no significaba el fin de la violencia, sino apenas un nuevo capítulo en la interminable guerra. Los detalles de esa operación, como casi todo en aquella época, llegaron envueltos en versiones contradictorias. Lo cierto es que hubo inteligencia previa, movimientos observados durante semanas, rutas anotadas, visitas discretas a una casa que servía como refugio. Alguien habló, tal vez por miedo, tal vez por dinero, tal vez por cansancio. Y cuando se juntaron las piezas, la ciudad amaneció con retenes inusuales y patrullas que parecían saber exactamente a dónde ir. El cerco fue rápido. 2 motos sirvieron de anzuelo para empujar a la yuca hacia una calle sin salida. Una camioneta cerró el paso y los primeros disparos rompieron el aire. Hubo quienes dijeron que respondió con una precisión aterradora. Otros juraron que intentó huir por un patio vecino. Nadie pudo contar la escena completa porque, en Medellín, los tiroteos siempre dejan una zona muda donde los testigos ven menos de lo que oyen. Lo verificable es el desenlace. Cayó entre paredes desconchadas, con el eco de sirenas dibujando en el cielo la misma pregunta de siempre. Su muerte reconfiguró el mapa por unas semanas. Algunos respiraron, otros ocuparon su lugar. Unos cuantos, los más audaces, intentaron heredar ese aura de independencia que él había practicado. Pero la ciudad, sabia en desgracias, sabía que la caída de un hombre no cambia el guión de fondo. Los barrios siguieron viviendo entre el miedo y la rutina. Los negocios abrieron con el primer sol. Los niños salieron a jugar a la acera cuando la tarde se hizo menos peligrosa. La memoria de la yuca se quedó en la oralidad de Medellín, en las historias que los más viejos cuentan para advertir a los más jóvenes, en las esquinas donde aún se recuerda su nombre con una mezcla de temor y curiosidad, en esa noción amarga de que por un momento alguien se atrevió a salir de la fila y el sistema lo devolvió a su sitio a balazos. Su muerte cerró un ciclo, sí, pero no las cicatrices, y cada cicatriz con el tiempo se convierte en memoria. Con la muerte de la yuca se cerró un ciclo, pero quedaron abiertas las cicatrices en Medellín. La memoria de su desafío, su temeridad y su destino trágico siguen siendo recordados como un ejemplo en una época en la que la ciudad parecía devorada por sus propios fantasmas. Esa memoria, a la vez, nos empuja a mirar más allá del personaje para preguntarnos por el contexto que lo hizo posible. Y ese es el puente natural hacia la reflexión final. Ahora cuéntanos, ¿qué opinas de la historia de La Yuca, el sicario que desafió a Escobar? ¿Crees que su caída fue realmente un golpe al crimen o solo otro relevo en la cadena de violencia? Comparte tu reflexión en los comentarios. Te estaré leyendo. Deja tu like y suscríbete para seguir explorando las historias más oscuras y reveladoras del crimen organizado.